A ver, pongo un pequeño disclaimer, por así llamarlo, antes de empezar el vídeo, y es que no soy ningún tipo de erudito en estos temas frikis, ¿vale? Solo quiero coger mi experiencia y compartirla con el resto para que puedan empezar en este mundillo. No soy ningún tipo de sabelotodo de los cómics, nada por el estilo, pero voy a dar un inicio, una idea del propio medio y una pequeña guía para que la gente a la que le interese un mínimo este medio pueda empezar en él, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo coño empiezo a leer cómics? Esta pregunta te la pueden hacer muchas personas, y la gente con cierta experiencia en esto se va a quedar patinando según conozca más del propio ámbito, curiosamente. No solo por la cantidad de géneros, editoriales, autores, estilos, dibujantes y tonos dentro de las propias historias, sino que con el paso del tiempo, algo meramente humorístico y simplón ha llegado a desarrollarse al punto de poder compararse con novelas o incluso expandirse más allá de su propio medio, llegando a ser cómics de series, videojuegos o películas, o al revés, videojuegos, películas y series de cómics. Si a esto le sumamos el desconocimiento general en estos temas y que la gente solo suele conocer o interesarse por algunos tipos de cómics o algunos tipos de editoriales, tampoco ayudamos, porque da una visión generalizada de posiblemente uno de los medios más amplios jamás creados. Y es esto lo que nos ayuda y entorpece nuestro camino al mismo tiempo, lo grande que es este medio. Con su origen, su multitud de géneros, uso y luego los posteriores booms que han habido, es normal que abrume. Y si bien los cómics tienen su esencia, diría que los que piensan que todos los cómics son la misma mierda solo son ignorantes que no saben una mierda del tema. Eso es como decir que todos los libros son iguales. Y no quiero empezar una comparativa entre libros y cómics con sus desventajas y ventajas, ni mucho menos, pero se entiende el punto que quiero dar. Por eso este vídeo quiero centrarlo en qué tipo de cómics hay y no tanto en su contenido o género. Porque lo que la gente no entiende es que hay varios tipos de cómics diferenciados por su storytelling, y eso puede afectar mucho la experiencia de leerlos independientemente de su contenido. Lo primero es lo primero. Vamos a hablar de cómics de compañías, no de fanzines. Fanzines o cómics fan-made, fuera. Ahora sí que empezaremos a hablar de los diferentes cómics que te puedes encontrar. Bueno, empezaremos con las novelas gráficas. Pero las novelas gráficas y los cómics no son lo mismo. Bueno, siguiente. No, pero de verdad que no son lo mismo. ¡Que te puto calles si me dejas hacer el vídeo! A ver, a la gente que piensa igual que el desgraciado pretencioso de Aul. Sé que no es exactamente lo mismo, pero esto no es un vídeo ni una comparativa entre cómic y novela gráfica. Y dentro del propio medio hay bastante desacuerdo entre opiniones de unos autores y otros. Así que no podemos tener una respuesta clara. Sea como sea, para mí, es un tipo de cómic, o por lo menos un pariente de estos, siendo que no considero pecado ponerlos en este vídeo, puesto que es una opción más que a los lectores de cómics nos suele gustar. Dicho esto, una novela gráfica se caracteriza por no extenderse en tantos números como los cómics, siendo más bien autoconclusiva en el mismo número o en pocos números, y que profundiza bastante en sus aspectos, siendo que un ejemplo de novela gráfica, por poner algo conocido, es The Dark Knight Returns, siendo un cómic que tiene varios significados ocultos, tales como referencias a la Guerra Fría, anarquismo versus conservadurismo y el enfrentamiento entre un héroe randiano y uno altruista, siendo esto algo bastante profundo y que no cualquier cómic puede proporcionarte. En el siguiente tipo de cómics nos encontraríamos los clásicos de superhéroes. Ya lo preguntarán qué es un cómic clásico. Pues quitando la famosa frase de un clásico es aquel que te enseña algo cada vez que lo lees, pues me refiero a épocas más nombradas o que definieron a un personaje o al propio desde sus inicios, o un nuevo inicio, un reboot, que varios personajes han tenido cosas de estas. Siendo un ejemplo la época de plata, la época de oro, la época de bronce de los cómics, y como ejemplo para un personaje, pues estaría por ejemplo la época más antigua del personaje de Spider-Man con Stan Lee y nuestro querido Steve Ditko. Estas épocas solían ser más simples y con el paso del tiempo fueron avanzando hacia historias más complejas, siendo que la última gran etapa entre comillas es la de bronce, la cual terminó por marcar unas historias más desarrolladas. El siguiente tipo de cómic que trataremos es un cómic en base a una filosofía o para dar un mensaje. Son cómics que usan a sus personajes y elementos de la historia para dar un mensaje específico. Si bien antes presentamos a las novelas gráficas como una cara seria y profunda del medio,
no significa que este en su forma más clásica no pueda alcanzar eso. Estos cómics suelen dejar de lado el propósito de vender, vender y vender, y buscan sobre todo dar una historia de calidad con un buen desarrollo y con bastantes metáforas ocultas. Hoy en día hay muchos cómics que mediante unos recursos u otros logran hacerte pensar o enseñarte algo. Como ejemplos pondré a Watchmen y a Civil War. Y no, aunque Watchmen sea considerado novela gráfica, originalmente nació en diferentes tomos. Así que sí, es una serie de cómics. Ahora pasaremos a los cómics modernos. Los cómics modernos son la etapa actual de este medio, después de haber pasado por sus booms, épocas, reinicios o como quieras llamarlos. Realmente da igual cómo lo llames, son etapas que han afectado al propio medio y lo han construido y deconstruido hasta generar el resultado final que podemos ver ahora. Tienen más desarrollo de personajes y tratan los temas de forma más realista que hace unos años. Pero lógicamente no todo en este mercado es súper profundo y filosófico. Su objetivo actual suele ser vender, y su forma de escritura resulta bastante accesible para casi cualquier persona. Como ejemplo pondré la miniserie que sacaron hace muy poco de Daredevil, Man Without Fear, que sé que hay varios cómics con este título, pero bueno, pondré la portada y pondré algunas fotos que tengo de cómo se está vendiendo ahora mismo en España, que lo tengo en físico. Ahora pasaremos a los one-shots. Son cómics hechos para presentar una idea y son hechos para las compañías más bien. Se presentan y si van bien se da luz verde a desarrollar esa idea. Como ejemplo pondré el Amazing Fantasy número 15, que es el cómic donde nos presentaron a Spider-Man, y el one shot de Boku no Hero Academia, por ejemplo. Y aquí nos meteremos en un terreno un poco escabroso, pero bueno, voy a meterlos, aunque mucha gente me va a querer linchar por esto. Mangas. Sí. Un manga es un cómic nipón, le pese a quien le pese. No vamos a andar mucho porque los mangas, y con razón, se les ha de comer aparte, aunque sean cómics, pero podemos destacarlos por ser un mercado también increíblemente amplio y con un estilo diferente, gracias al contraste entre una cultura y otra. Si quieren un vídeo especializado en mangas, déjenlo en los comentarios, por favor, para saber que les gusta la idea. Y como ejemplo de un manga, pues pondré el mítico Death Note. Vale, y ahora muchos estarán diciendo, sí, bonita intro, pero ¿cómo sé qué leer? Pues a eso vamos, querido novato. Precisamente todos los datos anteriores se han tocado para que tengas en cuenta lo grande que es este mercado, o incluso lo variado en su posible formato. Es decir, te he dado toda esta intro, que sea larguísima, para que veas cuánta variedad hay dentro de este mercado y para que tengas una idea de cómo funciona. Dicho esto, antes de ponerte a comprar y gastar dinero en un mercado a ciegas, en el que incluso podrías dañar a este por tu desconocimiento del tema, deberías aprender y leer de ese mercado. Así que lo que recomiendo es que busques un personaje que te guste y empieces a leer de forma pirata. Antes de que te des cuenta, empezarás a aprender de este mundillo y a querer leer muchas más cosas. Con un lector de CBR como CD Display, te debería tirar. Dejaré el link en la descripción y también link a un par de páginas de cómics para que puedan piratear y aprender del medio. Luego, si quieren invertir poco a poco, recomiendo comprar lo que se conoce como grapas, lo cual es un cómic bastante pequeño, de apenas un par de páginas y a precio muy asequible. Solo necesitas buscar una serie que te mole y pillarla a partir de un reinicio o algo por el estilo. Y si no te importa gastar una suma ya importante de dinero, pues te recomiendo los Marvel Saga, los Collection 100% o incluso los Marvel Gold o los Marvel Deluxe, que son pequeñas o no tan pequeñas compilaciones de historias que han sido exitosas y suelen gozar de apoyo por parte de la editorial y de los fans. Yo recomiendo, si vas a empezar por las colecciones, empezar con las colecciones más pequeñas, como la colección 100%, que suele valer entre 11 y 14 euros. Las Marvel Saga, dependiendo del personaje y de su grosor, ya que hay mucha variedad de esto, suelen ir entre los 15 y los 20 y algo. Incluso me he llegado a topar con Marvel Saga bastante caras de 30 euros. Por eso recomiendo pasar a este tipo de formatos una vez ya hayas leído bastante material, puesto que hablamos de bastante pasta y que sería una pérdida para ti si no te gusta. Y también hablamos de algo de influencia real en el propio medio como consumidor de este. No es lo mismo gastarte 2 euros que gastarte 30 pavos. Dicho esto, si nos vamos a las Marvel Gold que mencioné antes, que serían como el máximo escalón que puse del tipo de colecciones de antes, pues algunas Marvel Golds llegan a los 50 pavos.
Así que repito, vayan poco a poco y no se emocionen porque tampoco es plan de ir gastando dinero a lo tonto. Y si nos vamos con DC, pues mira, yo antes de nada soy más bien Marvelita, así que por eso recomiendo con más, digamos, conocimiento del tema en cosas de Marvel. Pero si nos vamos a DC, recomendaría que primero vayamos a la sección de grandes autores, a este tipo de colecciones. Y sobre todo de un personaje que nos guste. Y luego, como con todo, así yo también empecé con Marvel. Primero con un personaje que me gustara. Y luego con los eventos. Pues una vez ya hayamos leído bastante de un personaje, nos podemos ir a un evento o dos. Yo por ejemplo empecé con Spidey. Y poco a poco, después de lo de Spidey, empecé a leer eventos de los X-Men, eventos de los Cuatro Fantásticos, eventos de los Vengadores, etcétera. Dicho esto, chicos, espero que hayan disfrutado de este palique inmenso sobre este mercado. Espero que les haya dado una mejor idea de cómo funciona, de cómo funcionan los precios, las colecciones, los tipos de cómics que se escriben y las diferencias entre estos, al menos las básicas. Y recuerden, hay que disfrutar poco a poco del mercado y hay que aprender a un ritmo que sea el nuestro. No hace falta ir ni muy rápido ni muy lento, sino con un ritmo que nos sintamos a gusto. No por comprarte 3 Marvel Gold de primeros cómics vas a, no sé, tener más caché en este mercado, ni mucho menos. Yo sí que es verdad que empecé con colecciones pequeñas, pero empecé con colecciones pequeñas. Una vez ya me había leído bastante a nivel pirata y pues más o menos conocía en lo que me metía. Pero yo es eso lo que les recomiendo, que primero empiecen sin gastar nada, absolutamente nada, no hace falta invertir. Y luego si de verdad les gusta el medio y de verdad les mola y ven que realmente les sale del corazón y que conocen el propio medio, sí que inviertan. Porque yo considero que solo la gente que es verdaderamente fan de algo va a ayudar a que esto prospere.